Rebelde La Habana, emisora de la revolución. Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Analiza Grupo Temporal de Trabajo nuevas medidas para la prevención y control de la COVID-19 sin descuidar la actividad económica y productiva del país. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy jueves 14 de enero de 2021, año 63 de la Revolución. Con el sumario Dunia Silva y Marlon. Agradece Bruno Rodríguez Parrilla a la comunidad del Caribe su permanente rechazo a la política hostil de Estados Unidos contra nuestro país. Celebran Cuba y la Unión Europea segundo comité conjunto. Inicia la Cámara de Representantes de Estados Unidos sesión de juicio político contra Donald Trump. Ampliará Universidad de Guantánamo nuevas opciones de estudio en modalidades ciclo corto. Una hora para la información precisa, le habla Jorge Luis Ríos, que le sugiere conocer el crecimiento en el país de las ofertas de empleo como parte de la implementación de la tarea ordenamiento. En la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19 que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se dio a conocer un conjunto de medidas que se ajusten a las particularidades de la actual situación epidemiológica y teniendo en cuenta las experiencias adquiridas tanto en las diferentes fases transitadas durante la etapa de recuperación como en la nueva normalidad. Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento a la COVID-19, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en los retos que enfrenta el país ante este complejo escenario epidemiológico. Nos van a seguir arribando extranjeros en alguna medida y cubanos que están en el exterior con menos cantidad. Con eso hay que seguir el mismo o con más rigor, preparar a las familias que van a recibir, y entonces lo otro es trabajar con ya la transmisión esta autóctona, que una parte está relacionada con los casos estos que entraron, que es el aislamiento de los contactos, los sospechosos, los contactos de los contactos, en los protocolos, aplicarlos con rigor, mucha atención al tema vulnerable para que no se nos complique en ningún centro, en ningún lugar donde haya vulnerable, las cuarentenas donde tengan que estar las cuarentenas. Durante la reunión dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se dio a conocer que se evalúa un conjunto abarcador de medidas que se ajusten a las particularidades de la actual situación epidemiológica y teniendo en cuenta las experiencias adquiridas tanto en las diferentes fases transitadas durante la etapa de recuperación como en la nueva normalidad. Estas disposiciones estarán dirigidas a mantener la actividad productiva y económica del país, creando las condiciones para la protección de la salud de los trabajadores. En el intercambio, donde también participaron el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ofreció una detallada información acerca de la situación epidemiológica en cada territorio del país, en momentos en que todas las provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud reportan casos positivos. A través de videoconferencia, como es habitual en este intercambio que se realiza en el Palacio de la Revolución, durante la jornada rindieron cuenta las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas y La Habana. En todos esos territorios, como en el resto del país, se trabaja intensamente para cortar la transmisión del virus, reforzando las medidas de vigilancia y control sanitario y ampliando las capacidades hospitalarias ante el incremento acelerado de contagios. Las cifras de casos confirmados de la COVID-19 se han disparado en el país en las últimas semanas, también en medio de un contexto internacional muy complejo. El difícil escenario epidemiológico que vivimos hoy solo podremos revertirlo si acompañamos la implementación de las medidas gubernamentales con una estricta responsabilidad individual. Angélica Paredes, Radio Cubana.
Cuba continúa mostrando una complicada situación por la COVID-19. Con la confirmación en el día de ayer de 505 nuevos casos positivos a la COVID-19, Cuba acumula la cifra de 16.549 pacientes diagnosticados hasta la fecha con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ofreció una actualización de la situación epidemiológica del país. De los 505 pacientes, personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, el 72,5% pues eran contactos de casos confirmados. De los 505 casos diagnosticados ayer, el 20,2% está vinculado a viajeros internacionales. El 52,3% de los 505 casos confirmados ayer estaban totalmente asintomáticos. Complejidad y características de esta enfermedad. De esta manera, de los 505 casos diagnosticados en el día de ayer, 33 tienen como fuente de infección el extranjero, 435 fueron contactos de casos confirmados, mientras que en 37 de los casos confirmados no se ha podido precisar la fuente del contagio. Por provincias, La Habana muestra el mayor número de muestras positivas. Por provincia, La Habana con el mayor número, 175, Santiago de Cuba con 91, Matanzas también una cifra elevada, 81, Villa Clara 41, Ciego de Ávila 27, Artemisa 19, Camagüey 15, Las Tunas 11, Cienfuegos 9, Holguín 8, Pinar del Río 6, Guantánamo 5, Mayabeque 5, Granma 5, Santi Espíritu 2 y se confirma un caso en el día de ayer del municipio especial Isla de la Juventud. A su vez, en el día de ayer se produjeron 221 altas médicas. Lamentablemente se reportó la muerte de 2 pacientes para un acumulado de 160 fallecidos hasta la fecha en el país. Por otra parte, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública puntualizó que de los 3.660 pacientes ingresados hoy positivos a la enfermedad, 3.349 muestran una evolución clínica estable. Hay 17 pacientes en estado crítico y 31 graves. En la jornada de ayer se analizaron más de 14.000 muestras para detectar tempranamente la enfermedad en el país. Según el doctor Francisco Durán, el país cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la calidad en la atención. Nosotros tenemos las capacidades suficientes, primero, para mantener ingresado el 100% de los contactos de casos confirmados, el 100% de los casos sospechosos y el 100% de las personas que requieren atención de terapia intensiva garantizada en las diferentes terapias de nuestro país, en unidades hospitalarias, en centros que se preparan, se pone personal, se crean las condiciones, igual que en un hospital, para garantizar la calidad de la atención. Y no desbordamos, se garantiza el 100% en todos los territorios. Hoy se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica 7.214 pacientes, 2.567 sospechosos y 987 en vigilancia. Hoy en el mundo se reportan 189 países con la presencia de la COVID-19, más de 92 millones de casos confirmados y más de 1 millón de fallecidos. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. A partir de la entrada este jueves a la capital cubana la fase de transmisión autóctona limitada, el Consejo de Defensa Provincial estableció este miércoles un amplio programa de medidas de enfrentamiento a la COVID-19. Las disposiciones responden a cortar la propagación de la enfermedad en La Habana sin detener la implementación de la tarea ordenamiento y bajo nuevas condiciones como el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y los ataques subversivos a la revolución. De tal manera, se decidió en primer lugar suspender las actividades docentes y las recreativas en espacios públicos como parques, piscinas estatales y privadas, playas, bares, centros nocturnos, salas de fiestas, cabaret, discotecas, gimnasios, incluidos los biosaludables y combinados deportivos. Tampoco debe haber actividades religiosas en las instituciones y viviendas, y en estas últimas quedan prohibidas las fiestas con numerosa cantidad de invitados. No abrirán al público los círculos sociales, parques de diversiones, salas de juegos, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, bibliotecas, museos, cines, teatros, joven club, recintos feriales y otros donde se autorizará el expendio de comida para llevar. Se mantendrá el pago de estipend
suspendios a estudiantes que lo reciben y no están vinculados a actividades paralizadas temporalmente, como es el caso de escuelas de conducta y pedagógicas. Los círculos infantiles continuarán funcionando, pero en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y no se permitirá la entrada de los padres, pues la recepción y entrega de los niños se hará en el lugar establecido por la dirección del centro. En estos espacios no se realizarán actividades por ciclos para evitar aglomeraciones. Se mantendrá el rigor en la pesquisa diaria y continúa siendo de carácter obligatorio el uso correcto del nasobuco. Se cancelan las prestaciones de los 13 palacios de los matrimonios y las 2 salas matrimoniales de la ciudad y todos los servicios que brindan las notarías y el registro de la propiedad. En el caso del registro central de sancionados, este solo brindará servicios en función de los procesos penales que así lo requieran, mientras que los registros civiles solo funcionarán para la inscripción de los actos de nacimientos y de defunciones. Los procesos judiciales se mantendrán de acuerdo con su sentido de urgencia, a su naturaleza y contenido y a su impacto social. Delitos o violaciones asociadas a la COVID-19, afectaciones a la economía y personas en prisión provisional sin condena. También a personas en situación de rebeldía y peligrosidad social, a quienes corresponde concesión de beneficio de excarcelación, procesos de guarda y cuidado de menores y procesos laborales, donde el trabajador queda desprotegido. Para ello se habilitarán 4 tribunales. En tal sentido, el presidente del mencionado órgano de dirección, Luis Antonio Torres Iríbar, indicó no solo aplicar altas multas a quienes violen los protocolos, sino que de acuerdo con la gravedad de sus actos sean puestos a disposición de los tribunales. Fue orientado suspender los velatorios domiciliarios y traslados interprovinciales de los cadáveres, además de los beneficios penitenciarios como pabellón conyugal, visitas y pases extraordinarios. Se mantiene la obligatoriedad del pago de los servicios de electricidad, agua, teléfono y gas de manera virtual a través del lector cobrador en el domicilio o presencial en la oficina comercial, bajo el cumplimiento de las medidas higiénicas establecidas. Se informó que la atención al público en oficinas bancarias y casas de cambio continúa de lunes a viernes en los horarios establecidos. En cuanto a lo laboral, se continuará implementando el trabajo a distancia en todas las actividades y cargos que por su naturaleza lo permitan a tiempo permanente o parcial, e implementar el sistema de control para medir los resultados. Ante la paralización eventual del trabajo, cuando no resulte posible reubicar al trabajador, este recibe una garantía salarial del 60% y los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados permanecerán cerrados o con el mínimo de personal imprescindible. Solo se mantendrán operando los negocios gestionados por formas de gestión no estatal que oferten comidas a domicilio. Las personas naturales deben continuar abonando las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos en aquellos casos que no hayan solicitado la suspensión de la actividad. Artistas y artesanos pueden solicitar un aplazamiento del pago de la liquidación de impuestos sobre ingresos personales a pagar dentro del año. Se sostendrá la actividad de los puntos de ventas de la agricultura urbana y suburbanas. Continuarán trabajando las empresas y cooperativas en función de sembrar, acopiar y producir, además de que es una prioridad estabilizar el comercio electrónico a través de las tiendas virtuales. En esta etapa resulta imprescindible incrementar las producciones de los centros de elaboración y potenciar el funcionamiento de las unidades con comidas de línea económica para llevar y a domicilio, en tanto en las zonas donde no existe la red tradicional de gastronomía, se habilitarán servicios móviles. Junto a esta medida se llamó la atención sobre el incremento de las ventas de módulos de alimentos en los barrios y del servicio a domicilio en el sistema de atención a la familia sin costo para el beneficiado. Asimismo, se decidió mantener una nomenclatura de productos, harina, azúcar y huevo para la venta a los TCP en 204 unidades minoristas del comercio mediante acreditación y control, y suspender la venta de ron a granel en la red de bodegas, en tanto solo se expenderá el producto embotellado de forma regulada. En lo referente al turismo, se decidió a nivel provincial el cierre de los centros nocturnos de las instalaciones hoteleras y suspender las actividades de las agencias de viajes, las excursiones locales y el turismo nacional al cliente interno. Los hoteles operarán con una ocupación de hasta un 60%, velando porque se asegure el distanciamiento físico en todas las áreas y se suspenden los servicios extrahoteleros. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana revisa un plan para el enfrentamiento a la COVID-19 ante el retroceso de la provincia a la fase de transmisión autóctona limitada. Su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, dijo en reunión efectuada este miércoles con los intendentes y directores municipales de salud que esta etapa es más compleja a la experimentada en el pasado mes de septiembre tras el rebrote de la enfermedad. Algo que marca sustancialmente, reitero, de la etapa anterior de que los centros de aislamiento lo teníamos en instituciones estatales
Lo teníamos en la UCI, lo teníamos en la CUJAE, lo teníamos en Cojima, así, teníamos por doquier instituciones estatales, donde el que era contacto lo llevábamos a un centro, el que era sospechoso lo llevábamos al otro. Y ahí lo teníamos controlado, él hacía el PCR, de ahí no se podía ir, eso estaba bien controlado. Sin embargo, ahora tenemos 8.405 personas que están ingresadas en 2.307 viviendas. Cada vivienda de ese es un centro de aislamiento que tiene que tener medidas de control de foco, que tiene que cerrarse, que tiene que controlarse, porque si ahí se viola lo que está establecido, entonces lo que hacemos es generar cadenas de transmisión. Compuesto por más de 150 medidas, el plan propuesto por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana para detener la propagación del virus SARS-CoV-2 se enfoca principalmente en la higiene y la prevención de la población residente en la capital, con 26 acciones a implementar. Reinaldo García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa, aseguró que esta batalla se gana si se cumplen los protocolos sanitarios. El resto de las medidas el pueblo va a ser consecuente como lo ha sido hasta ahora, a partir de las decisiones que está adoptando el Consejo de Defensa de la provincia. Pero las autoridades sanitarias tienen la misión de hacer una correcta estratificación de los casos, o sea, para revisar cuál es la estrategia que nosotros tenemos que seguir en cada uno de los lugares y abordar con oportunidad e integralidad los controles de foco, para que los controles de foco no se conviertan en grandes eventos. Y lo otro es evaluar integralmente todo lo que tiene que ver con la inspección sanitaria estatal. Es llegarle con oportunidad a todas aquellas viviendas que se convierten en alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un viajero con un contacto de su familia, familiares, contacto del viajero, o tenemos contacto de casos positivos que hay que darle seguimiento. Esos son nuestros verdaderos centros de aislamiento ahora. En la reunión del Consejo de Defensa de la capital con los intendentes y directores municipales de salud, se insistió en que se mantendrá la aplicación de multas a los infractores de las medidas establecidas en esta fase de transmisión autóctona limitada. Tenemos que ir al control, la fiscalización, para actuar contra los que violen los protocolos. No se puede permitir que en un centro de aislamiento, una vivienda, donde se es contacto de sospechosos, la gente esté violando lo establecido. Donde un viajero llegó y está esperando el resultado del PCR al tercer día o al quinto día, estén en conexión con la calle, con la familia, dando fiestas. No se puede permitir. No se puede permitir que los que sean contacto de un positivo que están en la casa no cumplan con lo que está establecido. Y es por eso que hemos exigido a la ICE, a la DIC, a la DEP, a la policía, y nuestra fiscalía ha dado indicaciones precisas también para el que viole los protocolos. No solo puede ser sujeto de multa, sino también, según el hecho, puede ser objeto de un tratamiento jurídico penal. Torres Iribar remarcó que las medidas propuestas por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana con el objetivo de contener este nuevo rebrote de la COVID-19 no limitarán la continuidad de la tarea ordenamiento. Yaiselín Palmatejas, para el Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:18 minutos. El anticipo de otro tema que también será noticia. El tercer modelo de ventilador pulmonar desarrollado por los científicos cubanos, la ampliación en los minutos que siguen. El
canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció hoy el apoyo y solidaridad de la comunidad del Caribe CARICOM tras la calificación estadounidense de nuestro país como patrocinador del terrorismo. A través de su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores también estimó el llamado de las naciones del Caribe a una revisión y reversión inmediata de esta acción injustificada, desmentida por la conducta internacional de nuestro país, la cual no justifica semejante designación. El bloque regional caribeño advirtió en un comunicado que este nuevo ataque a Cuba afecta negativamente su posición internacional y su desarrollo social, humano y económico, y es otra acción equivocada que se suma al bloqueo económico, comercial y financiero improductivo, innecesario e ilegal ya impuesto a nuestro país por otras autoridades de Washington. Otros bloques regionales, activistas, políticos, instituciones y personalidades del mundo denunciaron que la inclusión de Cuba en esa lista obedece a la intención de imponer mayores restricciones a nuestro pueblo. Como parte del rechazo de la comunidad internacional a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, especialistas reconocen que la acción busca también imponer un nuevo obstáculo para el avance de las relaciones bilaterales bajo el mandato de Joe Biden. La empresa constructora número 16, radicada en el municipio holguinero de Mayarí, encargada de las obras principales del trasvase este-oeste, arriba su 12º aniversario. Se le considera la obra hidráulica más importante de Cuba. Se toma de referencia positiva cada vez que hay que ejemplificar cómo se pueden sortear dificultades, bloqueos, escaseces materiales, fango, lluvia, frío, calor, peligros. Ese es el ya legendario trasvase hidráulico este-oeste, adentrándose más en las montañas del norte oriental cubano en busca del agua imprescindible para llevarla desde donde hay más hasta donde hay menos o no hay ninguna. Allí el trabajo y la constancia son como un himno a la vida, y esa responsabilidad, ese privilegio no lo tiene cualquier constructor, no lo tiene cualquier empresa, por más que hay muy buenas en Cuba, y ese privilegio y esa responsabilidad no lo tiene cualquier jefe, por más que hay muy buenos jefes de empresa en Cuba. Y les aseguro que en más de una ocasión me he preguntado cuál será la receta básica del joven ingeniero Carlos Luis Abreu Junco para con su empresa, la constructora número 16, radicada en Mayarí, sea hoy un imprescindible referente nacional para que todos sus trabajadores estén siempre motivados para ser líder más que jefe. Pues mire que hace pocas horas comencé a descubrir la receta. Asistimos a un matutino muy especial casi al amanecer, antes de la faena del día, para celebrar los 12 primeros años de la empresa. Y hubo reconocimiento, sí, y hubo compromiso, sí. Pero cuando le correspondió al jefe subir al podio de la celebración, este fue su discurso. Un día como hoy nos son las razones para hacer este matutino especial. Y no quería cerrar esta modesta intervención de un gran escritor y artista, Gabriel García Márquez, en una carta que él, estando en vida, escribió, que quizás muchos la hayan podido leer. Dice la carta: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, vestiría sencillo. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos le enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que lo necesitan. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles: lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan. Y por eso, ustedes, queridos trabajadores, importan. Patria o muerte,
venceremos. Al terminar esas palabras, como un obrero más, el ingeniero Carlos Ruiz Abreu Junco se fue a la gran obra de la presa Levisa, como todos los demás obreros. Lección para aprenderla y sobre todo incorporarla a la vida. Ahí encontré también la receta para saber por qué la ECOI 16 es referencia positiva en Cuba. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio. El proceso de ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y los resultados de su aplicación en el 2020 centraron el debate del segundo comité conjunto entre Cuba y la Unión Europea, que sesionó de manera virtual. Presidido por el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, Emilio Lozada, y el director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn, en el encuentro ambas partes debatieron sobre el fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19 y las posibilidades de cooperación conjunta para su enfrentamiento. Además, los representantes cubanos y europeos intercambiaron acerca del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, lo que se refleja también en los intereses del bloque regional en nuestro país. Se refirieron positivamente a los resultados en la esfera del comercio y las inversiones, así como a la necesidad de continuar trabajando para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton. La reunión sirvió de antesala al tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, que se celebrará el próximo 20 de enero también de manera virtual, el cual estará presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Cienfuegos fue la sede esta mañana del acto central por el Día del Trabajador Eléctrico. Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, felicitó en su día al Ejército de Trabajadores Eléctricos de 1000 Batallas y en especial a los de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la empresa eléctrica de Cienfuegos, ganadores del homenaje nacional celebrado mediante videoconferencia desde La Habana este 14 de enero. Arronte destacó que estos trabajadores eléctricos siempre a todo riesgo y con un sí se puede buscan soluciones para asegurar que cada familia cubana reciba el servicio a pesar del injusto y criminal bloqueo del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y con una pandemia que azota sin precedentes. Faltaron piezas de repuesto, recursos fundamentales, asistencia técnica, financiamiento, pero no faltó el empuje, la valentía, el coraje, la audacia, la entrega, la dedicación al trabajo, el compromiso con el pueblo y la revolución. Dispuestos a seguir enfrentando las tareas y con victorias. Un reconocimiento especial a la termoeléctrica de Céspedes y a la empresa eléctrica de Cienfuegos por los resultados alcanzados y obtener el primer lugar en la emulación por el Día del Trabajador Eléctrico. El ministro de Energía y Minas también felicitó a los trabajadores y colectivos merecedores de medallas, distinciones y reconocimientos por la entrega a esta honrosa misión. 10 empresas de la Unión Nacional Eléctrica ganaron la emulación del 2020. Ahí están las centrales termoeléctricas Antonio Guiteras y Lidio Ramón Pérez, las empresas de transporte y equipos pesados, tecnología e información automática, importadora de objetivos electroenergéticos, grupos electrógenos y servicios eléctricos y las eléctricas de Las Tunas y Granma. Recibieron trofeos la termoeléctrica y la empresa eléctrica de Cienfuegos con la presencia de un reducido grupo de trabajadores reunidos en la industria vanguardia nacional por 40 años y con varias condecoraciones. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas, George Batista Pérez, en la videoconferencia mencionó entre las tareas priorizadas contribuir a la actualización del modelo económico y social. Con la satisfacción demostrada de la fidelidad, alto compromiso y valores revolucionarios de sus trabajadores. Los trabajadores celebraron un año más de la nacionalización de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad, ocurrido en 1934. Reitero felicitación especial del ministro de Energía y Minas a trabajadores eléctricos de Cienfuegos. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio.
Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:28. La noticia en el mundo hoy. El resultado del segundo juicio impeachment contra Donald Trump es dudoso todavía, pero ya pueden ser evaluadas las implicaciones políticas de la acción de la Cámara de Representantes bajo control demócrata. El único artículo del impeachment acusa a Trump de haber incitado a los disturbios que estallaron en el Capitolio luego de que se dirigió a miles de sus seguidores en un meeting cerca de la Casa Blanca la mañana del miércoles 6 de enero. La acusación ahora será remitida al Senado y sus 100 miembros volverán a servir como jurados de un juicio político que será encabezado por el presidente del Tribunal Supremo. Es la primera vez en los 231 años de historia de Estados Unidos que un presidente ha sido sometido a 2 juicios políticos en un mismo periodo. Sin dudas, un final ignominioso para un mandatario al que le gusta presumir de los éxitos históricos de su presidencia, según valora un análisis de la cadena británica BBC. Como destaca la BBC, hace poco más de un año, la Cámara de Representantes aprobó su primera acusación contra Trump sin un solo voto republicano, pero esta vez 10 miembros del partido del presidente rompieron filas para apoyar la resolución y un número mayor censuró sus palabras y acciones el día del motín del Capitolio. Y según reportes de los que toma nota la BBC, algunos republicanos en el Senado están dispuestos a votar para condenar al presidente. El New York Times informó el martes por la noche que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, estaba complacido de que Trump estuviera a punto de ser acusado y esperaba que el proceso le permitiera al partido desvincularse claramente del actual jefe de la Casa Blanca. Desde entonces, McConnell ha dicho que reservará su juicio hasta que concluya el proceso, pero los informes de la oficina del senador, que suele ser muy cuidadosa, no se materializan de la nada. Las líneas de batalla dentro del partido ya se están trazando, al menos tentativamente, de acuerdo con la evaluación de la BBC, para la cual la división evidente entre los republicanos en la Cámara de Representantes pone de manifiesto la elección que tendrán que hacer en los próximos días. Por un lado está la opción de seguir siendo leales al tipo de política representada por Trump, la que creó una nueva coalición de votantes que entregó a los republicanos la Casa Blanca y el Congreso en el 2016, pero perdió ambos en el 2020. Por el otro lado, hay un futuro incierto para el Partido Republicano, aunque libre de la marca y retórica de Donald Trump, según la BBC. La cadena británica considera que puede que haya republicanos que quieran alejarse de Trump y el trumpismo, pero está claro que al menos algunos demócratas en el Congreso intentarán atar al presidente y al motín de la semana pasada al cuello de todo el Partido Republicano. En cuanto al propio Trump, las encuestas de opinión pública, así como sus defensores más conocidos en la Cámara de Representantes, sugieren que el mandatario todavía goza de un importante apoyo dentro de la formación republicana. Sin embargo, la BBC remarcó que el magnate está debilitado contra las cuerdas, pues ha sido silenciado de las redes sociales, perdiendo su amada cuenta de Twitter, e incluso si una futura condena del Senado no le prohíbe postularse para un cargo, su poder e influencia dentro del Partido Republicano se han visto mermados significativamente. La cadena británica BBC pronosticó que los sucesos de las últimas semanas envalentonarán a sus adversarios, quienes perciben la oportunidad de dar un golpe de gracia duradero al presidente mientras está en el suelo. En otras palabras, Trump ahora corre más riesgo que nunca, concluyó la BBC. En cuanto al presidente electo Joe Biden, la cadena británica evaluó que el juicio político contra Donald Trump le presentará al nuevo jefe de la Casa Blanca algunos desafíos prácticos muy reales en los primeros días de su presidencia. Biden tendrá que lidiar con una pandemia que se está cobrando la vida de más de 4,000 estadounidenses al día y una economía que sigue empeorando. Y ahora además tendrá que hacerlo mientras el Senado lidia con el juicio político de su predecesor, lo que hará que la Cámara Alta no pueda concentrarse en promulgar la ambiciosa agenda de los primeros 100 días del nuevo mandatario. Un Senado inmerso en el impeachment quizás no pueda tampoco confirmar rápidamente a los funcionarios nombrados por la administración de Biden, lo que limitará su capacidad para administrar con éxito el extenso aparato del gobierno federal. Son los últimos coletazos de quienes odian profundamente a Cuba. Se irán muy pronto y no pierden tiempo porque alucinan frente a la histórica resistencia de la mayor de las Antillas y su solidaridad demostrada a toda prueba. Cuba ha sido incluida en la lista de países que patrocinan el terrorismo cuando apenas quedan horas para que Trump finalmente abandone la Casa Blanca. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dado a conocer la decisión a través de un comunicado al cual se refieren por estos días múltiples agencias de prensa.
Pocos días antes del relevo de gobierno, la administración Trump anunció que Cuba vuelve a integrar la lista de estados patrocinadores del terrorismo. No importa el caos en Washington, las enormes e inéditas tensiones políticas en el país, las posibilidades de un nuevo impeachment. Trump, el presidente saliente, se arroga el derecho de catalogar de forma unilateral a países terroristas y Mike Pompeo vuelve a la carga, como lo aseguran medios de prensa internacionales. Mike Pompeo, secretario de Estado de dicho país, dijo que con esta designación Estados Unidos envía un mensaje fuerte. Asimismo, acusa a la inteligencia cubana de infiltrar a las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela, con el fin de apoyar al régimen de Nicolás Maduro a mantener el control y permitir la operación de organizaciones terroristas. La reacción ante el anuncio no se hizo esperar. Ahí está la declaración de Cuba, las voces de múltiples naciones, la carta enviada al secretario de Estado Mike Pompeo, firmada por 8 senadores, quienes cuestionan la postura de la Casa Blanca, que desacredita cualquier compromiso serio que pudiera tener Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. El senador demócrata Patrick Leahy expresó en un comunicado que se trata de una burla a la medición creíble y objetiva del apoyo de un gobierno extranjero al terrorismo. A ello me permito agregar la opinión de un importante grupo de políticos, líderes religiosos y académicos estadounidenses, quienes instaron a Washington a no adoptar esa injusta decisión. La realidad es que no existe una base en los hechos para merecer devolver a Cuba a la lista de países patrocinadores de terrorismo. Esto fue una movida desesperada y cínica por parte de la administración de Trump para paralizar la política de Biden hacia Cuba y para montar la mesa para las próximas elecciones en el estado de la Florida. La inclusión de un país en la lista negra de terrorismo implica trabas al comercio y más sanciones, pero sobre Cuba ya pesan todas esas restricciones debido a una política de asfixia que ahoga a un país que batalla en su resistencia cotidiana en medio de un pico de la pandemia provocada por la COVID-19. Trump no tiene solución ya él tiene que entregar sus armas, no la quiere entregar y quiere seguir molestando a nuestro país. Con Trump lo que tiene es una pesadilla contra Cuba. Él nunca se le va a quitar los deseos de remeter contra Cuba aunque esté muerto. Él sí va a estar latente de que Cuba le molesta bajo todos los sentidos y no se le va a quitar jamás en la vida esa pesadilla. Este país nunca ha sido terrorista, jamás en la vida. Este país lo que hace es ayudar a la persona, ayudarla en salud y ayudarla en todo. Cuba es un país internacionalista que está en contra del terrorismo. Cuba siempre va a mantener su posición desde un inicio de la guerra de independencia y pienso que los cubanos como patriotas, como herederos de Mambises, vamos a mantener nuestra postura de estar en contra del terrorismo. Esa narrativa popular que escuchan es nuestra realidad, que durante esta difícil etapa ha parido nuevas fuerzas creativas y héroes que caminan entre nosotros salvando vidas. Que lo digan nuestros incansables científicos en la búsqueda de una vacuna salvadora, los laboratoristas y enfermeros que no descansan en el pesquisaje diario, los miembros del ejército de batas blancas que abrazan continentes en la lucha contra la muerte. Atendimos alrededor de 856 pacientes y 156 vidas salvadas. Atendimos 177 pacientes. Tuvimos un solo fallecido con una letalidad solo de 0.56. Estuvimos 3 meses, 22 días. Se realizaron 201 ingresos y más de 2.700 atenciones médicas. Nuestros colaboradores siempre estuvieron en zona roja por casi 100 días. Regresamos todos sanos, ninguno enfermó. Nos alegra mucho que la ventana desde la patria se abra ahora para el desierto del Sahara, donde un grupo importante de patriotas cubanos estamos representando dignamente a la patria. Precisamente desde Argelia, que para los cubanos es entrañable, para el personal de la salud es muy entrañable, porque precisamente un 23 de mayo de 1963 llegó a este país hace justamente 57 años la primera brigada médica cubana, con la cual se abrió
la colaboración médica internacionalista de la revolución. Las palabras del doctor Reinaldo Menéndez García, especialista de segundo grado en genética clínica, coordinador de la Brigada Médica en Argelia, son el sentir de nuestro ejército de batas blancas. No terrorista, como acusa y blasfema el secretario de Estado norteamericano. Ellos son parte de Cuba, de este pequeño país que ha decidido por su destino y que se empeña en vivir de manera soberana e independiente a solo 90 millas del imperio. Zenaida Costales, en el Noticiero Nacional de Radio. 1:39 minutos. El diario Granma informó hoy que científicos de Cuba diseñan un tercer prototipo de ventilador pulmonar, una iniciativa que busca evitar el colapso de los servicios de terapia intensiva ante la ausencia de estos equipos. Con altas prestaciones, el equipo de alta gama se utilizará en pacientes graves y críticos con la COVID-19 y todas las soluciones de diseño electrónico, neumático, mecánico, industrial, gráfico, el firmware y el software son frutos de la ciencia cubana. Precisa el rotativo que la terminación de los primeros prototipos está prevista para el mes de marzo y su introducción en el Sistema Nacional de Salud en el segundo semestre del año en curso. A causa de la COVID-19, los municipios Palma, Soriano y Santiago de Cuba, el sector educacional se prepara para convertir las casas en aulas. Debido a la compleja situación de la provincia Santiago de Cuba por la presencia de la COVID-19, los territorios de Palma, Soriano y la Ciudad Heroica se encuentran en fase de transmisión autóctona limitada. Por esa razón, más de 100.400 estudiantes de los diferentes niveles de enseñanzas pasan a recibir el proceso docente educativo desde sus hogares. En comparecencia a través de la radio y la televisión local, la máster en ciencias Maricel Esteris Francis, subdirectora provincial de educación, explicaba que a partir del miércoles 20 se comenzarán a impartir las clases en los espacios del canal educativo. Estos espacios televisivos se ceden para los estudiantes del municipio Santiago de Cuba y Palma Soriano por el canal educativo con los teleprofesores que ya están organizados desde el Ministerio de Educación. Y en el caso del resto de los municipios que se mantiene normalmente con las actividades docentes como hasta ahora, pues asumen estos espacios los propios profesores. Ellos planifican y organizan esas teleclases y serán impartidas de manera presencial. Específicamente los estudiantes que no cuentan con un televisor en sus hogares, le estamos orientando a la familia que previa coordinación con aquellas instituciones más cercanas a sus domicilios y cumpliendo siempre con los protocolos de salud, pueden asistir en esos horarios a estas instituciones y poder visualizar las teleclases que, reitero, serán transmitidas por el canal educativo a partir del miércoles 20. En el caso del personal docente, también asumen la modalidad a distancia, estarían en esta etapa preparando todo el sistema de ejercicio. Sobre la atención a los hijos de las madres trabajadoras y el personal imprescindible de los municipios Santiago de Cuba y Palma Soriano, motivo de gran preocupación, la compañera Esteris Francis puntualizó. Se ha decidido mantener algunos círculos infantiles y semi-internados que van a prestar servicio a estos niños. Estamos hablando de 23 círculos infantiles que van a mantenerse abiertos. De ellos hay 20 en el municipio Santiago y 3 en Palma Soriano, y estamos hablando de 17 semi-internados, de ellos 14 en el municipio Santiago y 3 en el municipio Palma Soriano. Con el apoyo de la familia para convertir los hogares en escuelas, los estudiantes de Santiago de Cuba y Palma Soriano recibieron los materiales junto al banco de ejercicios para continuar las clases desde la casa, apoyados por un número superior a 15.900 maestros y profesores que los atenderán a distancia por diferentes vías, sin descuidar la custodia de las instalaciones educacionales. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. La Universidad de Guantánamo, con la vista enfocada en el compromiso social y la formación de profesionales que la provincia tributen al desarrollo socioeconómico, a su mapa de carrera sumará en febrero 2 nuevas especialidades e incorporará varios estudios de posgrado. Con las nuevas opciones de pregrado se formarán técnicos superiores en agua y saneamiento y licenciados en ciencias de la información en las modalidades de ciclo corto y curso por encuentro respectivamente, ascendiendo a 42 el total de carreras de las 7 facultades del Centro Académico Guantanamero. En el propósito de avanzar al compartir
paz que demanda su sociedad, la Universidad de Guantánamo abrirá además en la cercana etapa lectiva nuevas ediciones de programas de maestrías y doctorados en ciencias pedagógicas y forestales y de los perfiles de desarrollo agrario y producción sostenible de café y cacao. Algunas lluvias en la región occidental, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Mis amigos, sobre lo siguiente, tenemos nublado generando chubascos, lluvias sobre Pinar del Río, la isla de la Juventud. Los registros son poco significativos. La lluvia llega hasta Villa Clara y también la provincia de Cienfuegos. Estas lluvias están asociadas con un sistema de niveles medios y bajos que se mantiene como una vaguada frontal sobre la región occidental. En las últimas horas generó lluvias de hasta 54 milímetros en Varadero. Fíjense que la lluvia está principalmente hacia zonas de la costa norte, aunque hoy en la tarde debe llover en localidades del interior de Pinar del Río y también en costa norte occidental. Así que estará nublado en la región occidental con algunos chubascos de lluvia, principalmente en zonas de la costa norte y Pinar del Río, que en la tarde se extenderán a algunas localidades de la región central. El resto del país parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia, temperaturas máximas hoy entre 26 y 29 grados en las regiones occidental y central, superiores en el oriente del país, donde llegarán hasta 33 grados Celsius en su posición sur. En la noche disminuye algo la nubosidad en la mitad oriental, se mantienen los nublados y las lluvias sobre zonas de la costa norte del occidente. Habrá valores de temperatura entre 21 y 24 grados. Los vientos serán del norte al nordeste en el occidente con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. En el resto del archipiélago los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte occidental que gradualmente disminuye a poco oleaje. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, excepto en ambos litorales centrales donde la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, algunas lluvias esta tarde en el occidente. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este jueves contará con la participación de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños Báez, quien analizará el comportamiento de los precios en el escenario de ordenamiento monetario, las facultades para su aprobación y el enfrentamiento a las violaciones de precios. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6:30 de la tarde y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Varias inquietudes y dudas de los trabajadores por cuenta propia fueron aclaradas por los funcionarios de la Oficina Nacional de Administración Tributaria que comparecieron en el espacio radio-televisivo de la Mesa Redonda. Directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria respondieron en la Mesa Redonda de este miércoles varias dudas de los trabajadores por cuenta propia, artistas, comunicadores, personal que labora en sucursales extranjeras, entre otros, obligados a presentar la declaración jurada y pago de los tributos. La vicejefa de la ONAH, Joandra Cruz Dávalos, esclareció sobre algunas dudas que todavía tienen los empleados en cuanto a la contribución de la seguridad social, aporte que realizan los trabajadores asalariados que nutre al presupuesto del Estado y garantiza a corto plazo los certificados médicos, licencia de maternidad y la jubilación. La contribución tiene, como ya explicábamos, un destino específico que además se revierte a favor de la propia persona que realiza el aporte. El impuesto también es un aporte que se realiza pero en beneficio colectivo. El impuesto sobre los ingresos personales ha suscitado muchas dudas, sin embargo ya se venía aplicando. ¿Cuál es la diferencia con lo que se ha aprobado ahora a raíz del ordenamiento monetario? Y es que usted va a pagar, pero va a pagar por el exceso. Es decir, que tiene un mínimo exento diferente, que son los 3.260 pesos, pero usted va a pagar el 3% por el exceso de los 3.260. Y en el caso de la contribución especial a la Seguridad Social, sí se incluye el total de remuneración. Desde la implementación de la reforma de salario como parte del ordenamiento monetario, los que ganan mayores salarios contribuyen y pagan más impuestos. Ilia Tamayo Batista para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. En Pinar del Río, a causa de la pandemia y las afectaciones en los fenómenos atmosféricos, la provincia ha visto afectada su economía.
La suspensión de unas 22.700 licencias correspondientes a más de 60.000 actividades de trabajo por cuenta propia en la provincia de Pinar del Río, como consecuencia de la COVID-19, significó para Vuelta Abajo un sacrificio fiscal superior a los 30 millones de pesos, una cifra que ilustra cuánto impacta en la economía cubana esta enfermedad. Según declaró a la prensa la directora de la Oficina de Administración Tributaria en Pinar del Río, Odalis Borges, la paralización casi total de los servicios, el decrecimiento de los ingresos, aplazamiento en el pago de impuestos sobre utilidades, agravaron el panorama de la provincia en el último trimestre del pasado año, a lo que se unió el efecto de eventos hidrometeorológicos. Se identificaron las reservas existentes en cada uno de los municipios, reservas de ingresos. Se potenció el cobro de la deuda tributaria de las personas jurídicas. Se estableció un sistema de despacho con las empresas del comercio y la gastronomía, con el sector de la agricultura, de forma tal que todo lo que se generaba y correspondía aportarse e ingresar al presupuesto del Estado en las cuantías y en la fecha que correspondía. Para asegurar, en medio de limitaciones financieras, el respaldo a la atención de pacientes positivos y a los casos sospechosos de COVID-19 en centros de aislamientos, áreas de control de foco o en cuarentena, desde la UNAD se concibió un seguimiento permanente a las cuentas pendientes y por cobrar. Dando seguimiento al comportamiento que tenían las entradas a las cuentas de la tesorería para, con inmediatez, ante déficits en estas cuentas, nosotros también accionar y buscar los ingresos que era necesario para poder sufragar, es decir, financiar los gastos generados por la COVID en la provincia. Con todo este conjunto de acciones desarrolladas, lograr el éxito de haber sobrecumplido el plan de ingresos ajustado que tuvo la provincia e ingresar al presupuesto 1.849 millones de pesos. Garantizó durante el pasado año la UNAD en Pinar del Río los ingresos al presupuesto del Estado a pesar del impacto de la COVID-19. Desde esta región, la más occidental del país, y con la colaboración de Fátima Rivera, Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:50 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La marcha de la tarea de ordenamiento en Santi Espíritus, la información sí, antes del cierre. Deportivas con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato en vivo con lo último acontecido en la Serie Nacional de Béisbol. Guillermo, buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Saludos a todos los que están con el Noticiero Nacional de Radio. Hace solo unos minutos, la selección de Pinar del Río dio un paso importante en su aspiración de clasificar a la postemporada de la temporada 60 del béisbol cubano al derrotar a Matanza 4 carreras por 2, con buen trabajo sobre todo el relevista Fran Luis Medina, que se anotó el 10º rescate de la contienda y pegaron 14 indiscutibles. Con el madero se destacó Lázaro Emilio Blanco de 4-3 con par de dobles y 2 carreras remolcadas. Ahora los pinareños tienen 40 victorias con 32 derrotas y con solo un éxito estarían asegurando su presencia en el playoff. Ya espera Santi Espíritu, Granma Industriales, Matanzas, Las Tunas y Cienfuegos. Por lo tanto quedan 2 plazas que la siguen peleando los equipos de Pinar, Santiago de Cuba, y en el caso de Camagüey, que terminó con 41 victorias y 34 derrotas. Los playoffs comenzarán al tercer día después del último choque recuperado. El sábado volverán al terreno los matanceros para enfrentar Industriales. Entre tanto, Isla de la Juventud chocará con Santiago de Cuba. Y esta noche se espera la llegada a nuestro país del equipo de boxeo de Kazajistán, quien después de cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido para los viajeros por el Ministerio de Salud Pública, entrenará junto a los domadores hasta finales de este mes de enero. Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Portugal entrará mañana en un confinamiento nacional que durará como mínimo un mes a causa de la cifra récord de casos del coronavirus registrados en 24 horas en el país, al confirmarse 10.556 nuevos contagios y 156 muertes por COVID-19, atribuidos a la reducción de las restricciones durante las fiestas navideñas. Un equipo de especialistas internacionales dirigido por la Organización Mundial de la Salud llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó por vez primera el SARS-CoV-2 para realizar una investigación sobre los orígenes del virus que provocó la pandemia.
El país muestra un crecimiento de las personas que solicitan empleo. A partir de la implementación de la tarea ordenamiento, más de 34.000 personas han acudido a las oficinas de las direcciones provinciales y municipales de trabajo en busca de ofertas de empleo que les garanticen ingresos suficientes para asumir los gastos en el nuevo entorno económico. De un total de 48.000 ofertas de empleo disponibles, se han hecho efectiva la contratación de 13.000 personas. En tal sentido, la directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ingrid Travieso Rosabal, alertó que la disponibilidad de ofertas laborales responderá en primera instancia a las necesidades económicas de los territorios. Hoy ya tenemos registradas en esta web más de 48.000 ofertas de empleo que están distribuidas en todos los municipios, que responden a la vocación económica del territorio, a las posibilidades objetivas que tenga el territorio de empleo, porque bueno, a veces las personas se crean una expectativa de que quisieran trabajar en un lugar que bueno, realmente no hay esa actividad económica en su territorio, no hay esa posibilidad, y los empleos que hay hoy son vinculados a lo que existe en el territorio, a su desarrollo económico, a las entidades que existen. Igualmente se trabaja en el diseño de un observatorio que permitirá medir e investigar los procesos laborales y sociales que se desarrollan a lo interno de las entidades y que pudieran marcar tendencia, así como el análisis de la implementación de normativas, resoluciones que hayan sido emitidas por el organismo rector. Fue un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana. La distribución de la canasta básica en Santi Espíritus marcha de forma satisfactoria. En la provincia de Santi Espíritus, cerca del 50% de los núcleos familiares ya tienen en sus alacenas los productos de la canasta familiar normada perteneciente al mes de enero. Los precios de las mercancías, que ahora redundan los 180 pesos por consumidor, no han incidido en el habitual sube y baja de la báscula en el mostrador de las bodegas, al decir del director provincial del Grupo Empresarial del Comercio aquí, Ariel Fernández Martín. En las más de 576 bodegas, casillas que venden la canasta básica, se comenzó el día 30 de diciembre y hasta el día de ayer, de 3.190 toneladas que se ha recibido, se ha vendido más de 1.600 toneladas, más del 50% de la canasta. Un recorrido por algunas unidades de la ciudad cabecera y el Consejo Popular de Sasa del Medio en el municipio de Tahuasco nos permitió conocer algunas opiniones. Bueno, yo realmente sentí mucho miedo a la hora de comprar la canasta básica, teniendo en cuenta los precios que se me decía, pero cuando yo fui al efectivo a comprar la misma, bueno, pues tuve que hacer una colita que con los 1.000 pesos que me dieron en el trabajo, bueno, pues saqué la primera parte. Y esa primera parte para 6 personas me costó 264 pesos. Dije, para 6 personas no veo cara la canasta básica. Ariel Fernández Martín, la máxima autoridad en el sector del comercio en Santi Espíritus, también comparte su punto de vista. Este pan no es que por el precio lo estén dejando. Anteriormente, cuando era medio, también se quedaba pan, lo que no sabía reducir por el tema de que a medio lo pagaban y no se informaba y realmente o lo compraba otro consumidor y no había problema. Mejorando la calidad, no es solo el tema precio, sino también mejorando la calidad. Venta de la canasta familiar normada se comporta como de costumbre en predios espirituanos. Desde la ciudad del Yayabo, Yeris del Sausal Francisco, en el Sistema de la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. Las nuevas medidas evaluadas por el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control a la COVID-19 sin descuidar la actividad económica y productiva del país. Las declaraciones de Bruno Rodríguez agradeciendo al CARICOM su permanente rechazo a la política hostil de Estados Unidos contra nuestro país. La celebración por Cuba y la Unión Europea de su segundo comité conjunto. La evaluación de las implicaciones políticas del segundo juicio contra Donald Trump. La oferta por la Universidad de Guantánamo de nuevas opciones de estudio en modalidad de ciclo corto. Y el crecimiento en el país de las ofertas de empleo como parte de la implementación de la tarea ordenamiento. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenos y André Chan en la asistencia. Voces informativas, Tunia Silva y Marlon, conductor Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general, Joan Luis García. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.